Esta reunión está siendo grabada. Sí. Eh, ya el otro día empezamos a hacer algún tipo de corrección sobre los niveles de célula y venimos trabajando con ese tema, un poco con lo que ustedes traían de los anteriores, más lo que fueron desarrollando de manera intuitiva, ¿no? Yo de la teórica de Roberto no vamos a hablar demasiado, digamos, está para verla, está para sacar sus propias conclusiones. Me parece que como lo más importante de allí son algunas cuestiones que se hace mucha hincapié con el tema de la flexibilidad y la de indeterminación, el tema de la planta vacía, la cuestión de que está asociado a un usuario que no sabemos cómo es y que por lo tanto no hacemos una casa a medida, sino que la casa se construye en la manera en que se habita, ¿no? En ese sentido, eh, el criterio de flexibilidad me parece que es como bastante apropiado para que se permitan múltiples configuraciones. Sí me parece que es un tema que todo el tiempo tenemos que estar pensando y que siempre va mutando, digamos, no habitamos de la misma manera que ni siquiera que hace 20 años atrás ha cambiado muchísimo, imaginémonos comparado a estos ejemplos que muchas veces ponemos que tienen más de 100 años, ¿no? Así que me parece que esta cuestión que él dice, que trae a mí, es que aún no existe la vivienda en nuestro tiempo, sin embargo la transformación de la manera de vivir exige su realización, me parece que es central. Que ustedes puedan seguir pensando en ese sentido. Eh, la idea de incorporar el tema de los modos de habitar y las nuevas formas de vivienda, me parece que hay mucho por hacer, hay bastante hecho, y me parece que esta también es una oportunidad para indagar y profundizar en ese sentido. Me parece que es como una oportunidad, ¿m? Detenerse y ponerse a pensar profundamente en qué tipo de vivienda es la que queremos hacer, cuál creemos que es la vivienda que mejor le cabe a nuestro proyecto. Con respecto a la flexibilidad, me parece que esto que dice Koolhaas, y que Roberto lo trae a Koolhaas, es central. Dice, la flexibilidad no es la anticipación de todos los cambios posibles. O sea, no es ponerse a pensar cuáles son los infinitos cambios que admite una planta, sino que la flexibilidad es la creación, la creación de una capacidad de amplio margen que permiten diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos. O sea que es casi la liberación de restricciones, no la generación de alternativas, sino es dejar como casi el vacío como protagonista de la cuestión esta, ¿no? Dar forma a la flexibilidad supone liberar grados de libertad. En ese sentido, como siempre insistimos en el tema de la estructura y del cerramiento como la definición del espacio y la incorporación de los puntos fijos que podemos decir que son la zona de húmedos y de escaleras, ¿no? En términos de la vivienda y más ya en relación a los edificios, lo que son los núcleos verticales y los sistemas horizontales de circulación. La idea de espacio polivalente, multivalente para distintas transformaciones y uso de la vivienda, no solo en una planta, sino en diferentes plantas. Este otro aspecto que aparece en la teórica me parece sumamente importante, la incorporación del espacio exterior al interior de las células, ¿sí? Y ahí hay como distintos tipos de alternativas, desde patios que se centran como en la planta y que la propiedad gira alrededor o la vivienda gira alrededor de ese patio, como puede ser la vivienda Hansavierte, que hace en Hansavierte el Alvar Alto, o lateralizada, como esta que plantea Le Corbusier, ahí en los Inmuebles Villas, que no se construyó, pero que estaba el pabellón del Espíritu Novo como modelo, ¿no? Así que me parece que indagar en esa cosa de que ya no es una terraza, un balcón, ni siquiera es una expansión, es parte de la vivienda. Así como tenemos dormitorio, tenemos un espacio que es exterior, que es susceptible de, eh, de acondicionarlo en función de los climas en que estamos trabajando, ¿sí? No es lo mismo
un espacio exterior-interior en Corrientes y Santa Fe con un clima mucho más propenso a lo tropical que el de Buenos Aires, que es una zona templada, o templado frío Mar del Plata, ¿no? Seguramente Mar del Plata va a requerir mayores acondicionamientos de ese espacio exterior para ser utilizado aún en invierno. Este ejemplo, que son las viviendas casas con balcón de MBRD, que hay muy poca información, hay pocas plantas, pero hay un video en YouTube que me parece sumamente interesante, muestra en corte, vos tenés una matriz espacial y estructural muy rígida, ¿no? Muy determinada, más que rígida. Esta modulación en el frente, pero después tiene una gran posibilidad de variabilidad de tipos de plantas. Vean las que son en forma de T, en L o en T invertida, las que son rectangulares. Es decir que acá puede haber distintos simples, duplex o triplex que pueden admitir distintas configuraciones en relación a tres cuestiones, me parece centrales, que son lo público y lo privado dentro de la vivienda, entendiendo lo público como aquello ajeno a la vivienda y que puede incorporarse, como cuando decimos cómo es trabajar en la vivienda, o sea, que admita que entre un tercero a la vivienda, pero que no modifique la privacidad de la vida de ese núcleo familiar. Y después las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de edades de la gente que compone los núcleos familiares, que tienen distintos ritmos de vida. Entonces no es lo mismo un dormitorio donde hay una persona que es un adulto mayor o un anciano, que de un niño que tiene 4 años. Necesita distintas prestaciones, o de un adolescente. Entonces, muchas veces vemos que es susceptible de que los dormitorios, que ya la vivienda no se divida en espacio de día y espacio de noche, o el espacio social y el espacio privado, sino que todo eso puede empezar a estar mucho más mezclado, porque hay diferentes tipos de uso que así lo requieren. Entonces, actividades, ¿cuáles, cómo y dónde? Pensar cuáles son las actividades, volver, o sea, no demos por sentado que sabemos sobre la vivienda. Yo creo que todo el tiempo la estamos investigando, experimentando y reelaborando. Entonces, volvernos a preguntar, ¿cuáles son las actividades que se hacen en una vivienda? ¿Cómo son y en dónde se dan? Los usuarios, ¿quiénes son? ¿Cómo se componen los núcleos familiares? ¿Qué tipo de relación tienen los núcleos, esos grupos de convivencia? ¿Y qué cosas hacen? Y después está otra cuestión que siempre está dando vuelta, que es el tema del co-living o el co-housing, que son cosas diferentes. O sea, el co-living es casi una forma de que el capital encontró para adaptarse a los criterios de flexibilidad en términos de la contemporaneidad, y que puede asociarse más casi a las cosas de residencias estudiantiles que tienen dormitorios y que tienen un espacio común donde comen, estudian o hacen otro tipo de actividades recreativas, al cohousing, que es como vivir en comunidad. Son dos conceptos diferentes. Por eso yo pongo esta foto del conventillo, que los conventillos, que son como del principio del siglo pasado en Buenos Aires, en Mar del Plata también hay algunos, que venían de las casas de rentas. En realidad eran grandes propiedades que eran de la zona adinerada, de la zona de San Telmo, la zona central de la ciudad de Buenos Aires, que con la fiebre amarilla se trasladan al norte de Buenos Aires, a San Isidro, Belgrano, y empiezan ahora a particionar estas grandes viviendas para dárselas a los inmigrantes. Y ahí se da un tipo de vida totalmente diferente, mucho más colectiva y comunitaria. La forma contemporánea de esto es de alguna manera el cohousing. Entonces, si antes nos horrorizábamos acerca de los conventillos, o hasta hace poco, me parece que es algo que se vuelve a revalorizar y que vuelve a ser materia para pensar. Este esquemita de Guanche y Arquitectos habla de la seriación de los espacios, de las posibilidades que tienen de la planta libre o la planta flexible, que se puede ir sumando distinta cantidad de módulos y generar distintos tipos de unidades en función de la cantidad de habitantes o en función de
los usos que tienen esas unidades. Si tomamos una forma muy simple, como este rectángulo, que puede ser una tira, lo primero que empezamos a hacer es particionarlo, ¿sí? Dándole una modulación, que puede ser primero espacial y después en función de la cantidad de luces que tiene que cubrir, estructural. No siempre el módulo espacial es el mismo módulo que lo estructural. Le ubicamos un núcleo, que generalmente uno podría decir, bueno, lo pongo al centro de la tira porque entonces es equidistante para resolver las distancias para evacuar o para darle accesibilidad. O si empieza a interferir con otra forma, lo empezamos a lateralizar, pero entonces el núcleo ya se dispone para resolver sistemas circulatorios en un sentido o en otro, o hacia un costado, ¿m? O dispuesto de manera unificada escalera y ascensor, ocupando frente de fachada. O si es de una crujía, con una sola circulación, empezamos a establecer distintas posibilidades de partición. Fíjense que ahí el módulo no está estrictamente en el eje, sino que está levemente corrido, o sea que hay un módulo estructural y hay otro módulo de cerramiento. O si es de doble crujía, donde ya se empieza a pensar, bueno, que hay una punta que es distinta, porque tiene condiciones distintas en relación a los bordes, al paisaje, o que le empezamos a incorporar espacios exteriores, que hay que ver si son de índole comunitario o si son para la propia vivienda, o sistemas de escapes que, por ejemplo, que cuando ya la distancia es tal que el propio núcleo no lo puede cubrir, necesitamos un elemento adicional para resolver cuestiones de seguridad. Fíjense, el código de Mar del Plata, por ejemplo, habla de 25, no está muy claro si 25 o 30 metros la distancia a una escalera para evacuar un edificio en caso de incendio. Más allá del incendio en sí mismo, me parece que esas escaleras las podemos utilizar como estrategias y oportunidades de proyecto para la cuestión de la vida de la articulación social o en términos comunitarios entre pisos. Podríamos partir también esa tira y generar un espacio intermedio en función del clima para airear y darle mayor porosidad al edificio, establecer solamente una banda de circulación que a través de estos patios pueden llegar a la banda delantera. Entonces empezamos a pensar que hay distintos tipos de opciones para ubicaciones de los núcleos y particiones. Esto está fuertemente asociado al tema del corte, o sea, es planta y corte todo el tiempo. Fíjense, por ejemplo, este primer esquema que tiene 3 sistemas de circulación que abastecen a un lado y por puente abastecen al otro. O, por ejemplo, este otro esquema un poco más complejo, donde solamente hay doble circulación en el de abajo porque resuelvo una entrada a un simple hacia la derecha y a un dúplex hacia la izquierda, mientras que en la planta superior, por ejemplo, subo y monto para conseguir, por ejemplo, una ventilación cruzada o vistas hacia ambos lados de la tira, en términos de paisaje. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, Corriente, que de un lado puedo tener el río y del otro lado tener la ciudad. Entonces puedo disponer bandas de dormitorios abajo en un sentido y cruzar estares para que esos estares consigan la doble vista. Estas son todas reversiones del modelo de Ginzburg y el modelo de Le Corbusier, el modelo de Ginzburg en Narcofim y de Le Corbusier en Marsella, ¿no? Ahora bien, empezamos a incorporar el tema de puntos fijos dentro de las unidades. Lo primero que aparece son las escaleras, pueden estar perpendiculares a la fachada, se le pueden poner adyacente o no los húmedos, lo cual ya empieza a determinar la planta. Pero fíjense que las escaleras están separadas de los bordes, permitiendo de alguna manera que si yo necesito tomar un módulo de la de al lado, lo tomo y entonces esta unidad empieza a tener otra medida. Puede estar siempre adosado. Le vuelvo a incorporar ahora los temas de armarios o los temas de cocina al núcleo ese húmedo, o los empiezo a parear para hacer más eficiente el uso de esos tabiques sanitarios, la bajada de los caños. Pero fíjense que también admite que no necesariamente todos los módulos sean iguales, sino que los puedo empezar a utilizar de manera indistinta. Si las escaleras se posicionan de manera paralela a la fachada, voy a tener otro tipo de interferencia en la planta. Pero también
me posibilitaría buscar, por ejemplo, cruzar hacia el lado de adelante, en un sistema o en otro, para buscar esa doble orientación que mencionábamos, por ejemplo, de Marsella. Otra opción menos utilizada es cuando los núcleos húmedos van a la fachada porque obturan un lado de la fachada para iluminar y ventilar locales de primera, pero también por otra parte libera la planta. Así que es cuestión de investigar. A veces los núcleos verticales no necesitan los húmedos que estén siempre posicionados en el mismo lugar. Por ejemplo, en esta opción siempre están posicionados en el mismo lugar. En esta otra opción comparten un lado, por lo cual la montante discurre tomando los servicios, ya sea de un lado en un piso y del otro lado en otro piso. O sea, que no necesariamente tiene que estar encolumnado el servicio, pero sí tiene que estar encolumnado la montante que sirve a esos servicios. Estos temas de vivienda, ciudad, flexibilidad, transformabilidad, son, digamos, estos temas que están apareciendo aquí, en esta filmina, son como los centrales, ¿no? No lo vamos a repasar, ustedes lo tienen en la teórica. De alguna manera, si uno se pone a pensar cuáles son las viviendas más interesantes que nos dejó el movimiento moderno, que nos dejaron los maestros, a mí me parece que hay 4 o 5, ¿no? Podemos decir que hay más, pero me parece que la Fastweb es una, donde Mies lo que plantea esta cuestión de la planta casi neutra, ¿no? Una estructura en los bordes, un núcleo levemente desplazado de uno de los bordes para poder realizar diferentes particiones. Fíjense que aún así, separando esto, la cocina no está de alguna manera vista desde la entrada o sirviendo directamente un lugar, sino está como en un área de servicio. Y también abasteciendo, por ejemplo, de manera posterior a la unidad donde están los dormitorios, como la parte delantera. O sea que la posición que establece Mies del núcleo es sumamente estratégica dentro de la planta. Si estuviera adyacente a uno de los lados del cerramiento y obturaría el paso, las posibilidades de partición de la planta serían menores. Entonces me parece que este es un buen ejemplo para ver cómo hacemos para pensar estrategias que de la vivienda unifamiliar podemos llevar a la vivienda en altura, a la vivienda colectiva. También el tema de los espacios exteriores. La casa de Le Corbusier, la Cruchet, me parece sumamente interesante como cuando empieza a plantear esta división entre un área de trabajo y un área de vivienda. Y cómo esa vivienda luego se monta sobre el área de trabajo y genera un espacio exterior. Entonces, digamos, ¿de qué manera estas estrategias entre los llenos y los vacíos, los usos de lo público y lo privado, nos pueden ayudar a seguir repensando la vivienda ahora en términos de vivienda colectiva? O la Casa del Puente, casa sobre el arroyo, que a mí me parece que es sumamente contemporánea en algunos aspectos. Vos fíjate que tiene doble acceso, o sea que tranquilamente uno podría partir la planta y decir, bueno, hay un área que es más pública y otra área que es más privada. Hay sectores que son susceptibles de unificar, por ejemplo, por aquí atrás, aquí no los unificó, los separó, pero podrían unificarse. Establece áreas de servicio que abastecen a distintos lados y después arma, que me parece que es como casi lo mejor que tiene la vivienda, además que un montón de cosas que tiene buenísima, ¿no? El sistema estructural, cómo resuelven la cuestión con la naturaleza, pero me interesa este espacio, ¿no? El estar comedor ya no es un estar de tipo centrípeto, ¿sí? O sea, de un espacio más bien cuadrado que está alrededor de un área que era de fuego o más contemporáneamente al televisor, cosa que está totalmente desechada en la contemporaneidad, en realidad. Más hace unos años atrás la gente se sentaba alrededor de la televisión, por ejemplo, antes alrededor del aparato de radio para escuchar el teleteatro. Hoy esta vivienda es sumamente contemporánea porque en esta sucesión de espacios se pueden dar diferentes tipos de actividades al mismo tiempo. Si ustedes analizan cómo viven hoy, en sus propias casas, seguramente tienen un padre, un hermano, una tía, un abuelo que vive con ustedes y que están haciendo diferentes actividades al mismo tiempo en el mismo lugar, pero que no necesariamente están conectados, ¿sí? Pero eso se consigue con una planta absolutamente flexible. Estos son algunos trabajos del año pasado
Este está en la teórica, es de una torre ahí en Rosario, de un Farisa. Los tres chicos me olvidé los nombres, perdón. Y me parece que más allá de esa imagen, la planta, fíjense la cantidad de transformaciones que tuvo la planta, tanto en lo exterior, ¿no? Cómo se van modificando piso a piso, como en el interior, las distintas particiones que tiene la planta. Y eso es posible por el estudio muy exhaustivo del núcleo para ver para cuántos lados se puede salir y la posición de los húmedos en la planta. Después repásenlo brevemente. Este otro, que es de una tira, es el tema, por ejemplo, de cómo se disponen simples, aquí adelante está el mar, acá atrás está el barrio, se disponen simples adelantes y luego se cruzan, entrando por atrás, a duples para recuperar la doble orientación. Y aún así tienen mención especial la resolución, por ejemplo, de las puntas. Las puntas no son tratadas como los espacios, las áreas intermedias, las viviendas intermedias. Es muy interesante también cómo trabajan el tema de las áreas públicas con espacios de trabajo, las posibilidades de doble acceso a las viviendas, pero por ejemplo en esta de aquí o en esta de aquí, y también sigue teniendo húmedos que pueden servir a esas plantas. Esta otra planta de Torres, de Aranzabe y Delgado y otro integrante más, fíjense que tienen distintas cantidades de células. Estas son 8 plantas, estas son 6 plantas, y además y hay otras que tiene 4, ¿no? Esta otra tiene 4 viviendas. 8 viviendas, 6 viviendas y 4 viviendas, dentro del mismo estuche. Y además posibilita que, por ejemplo, haya unidades que tienen espacio de trabajo para tener doble acceso a la vivienda, servidos por un servicio, o sea, esto puede ser una oficina, pero a su vez se conecta por la vivienda, o en estos otros casos donde un dormitorio se separa en la entrada, donde podría decir, bueno, esto es el dormitorio de los mayores y esto es el dormitorio de los menores. Este otro edificio va en esa sintonía, tiene multiplicidad de células dentro de un mismo sistema, distintas configuraciones dentro de un mismo sistema, y la incorporación del patio ahora dentro de la vivienda, como la vivienda de Hans Abiertel de Alvar Alto. Este otro ejemplo, que es muy interesante como está graficado, trabaja bastante profundamente el tema de la vivienda accesible. Dice, la vivienda accesible, departamentos accesibles, los ubica en la planta en la que tiene acceso con el ascensor, es un simple y está dimensionado tal para que una persona en silla de ruedas se pueda mover. De alguna manera, estos son los temas que nos quedan pendientes en la resolución para abordar las viviendas, para abordar el tema de la unidad de habitación. Yo ahora les voy a mostrar hacia dónde vamos, ¿no? Con el tema de la entrega. La entrega... Quedan 6 minutos. Sí, alcanza. Okay. La entrega no va a ocurrir el 10 de agosto. El 10 de agosto vamos a tener una preentrega o una entrega en lápiz o un camino a la entrega. Lo que no puede suceder es que lleguemos al 8 de agosto para hacer la preentrega del 10 de agosto, porque vamos a estar en la misma situación, o sea que hay que avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que superar este tipo de producción, que ustedes las tienen ahí en el campus, que son algunos trabajos del año pasado, que sus compañeros lo han hecho perfectamente bien, y que ustedes están en condiciones de hacerlo de igual manera. Esta es lo que tenemos que volcar a nuestras láminas en las entregas. Unas muy buenas imágenes, localizaciones, planta de techos, plantas generales, plantas bajas, plantas de área complementarias, de cocheras, plantas tipo, las vistas, y llegamos también hasta resoluciones que tienen que ver, vamos a ir abajo, con el diseño de la estructura. Estos chicos ahora tardan poco en cargar, trabajaron con acero,
y cómo le asociaron fuertemente el tema de la tecnología al desarrollo de al desarrollo del proyecto. O proyectos como este, donde tienen, es muy homogéneo todo el desarrollo del trabajo, ¿sí? Tanto en la expresión del edificio, su materialidad, el sistema de dimensiones que utilizaron, la estructura, los usos, las particiones. O sea que queda una cantidad de trabajo bastante importante. Pretendemos, de alguna manera, llegar con la mejor calidad de todo, que cierre perfectamente el proceso que estamos llevando adelante. Nos interesa los procesos, pero los procesos tienen que llegar a un buen resultado, tiene que haber un producto que refleje esos procesos. Creo que estamos en camino pero necesitamos que se acelere la producción, en la producción de los trabajos para alcanzar esta calidad de proyecto y podamos superar esta calidad de proyecto, porque para eso ustedes están trabajando. Este es el que hace poquito, hace unos días, compartimos, que se publicó en el diario Clarín, en el suplemento de Clarín, y la verdad que nos costó muchísimo elegirlo entre los diferentes proyectos buenos que hubo el año pasado. Así que la entrega va a ser posterior al 10 de agosto, no sabemos bien cuándo, pero nosotros tenemos que hacer de cuenta que el 10 de agosto tenemos que llegar casi al 90% con los temas resueltos. Les recomiendo algunos temas. Hay una teórica subida de estructuras al campus y hay una teórica subida de expresión y materialidad al campus, que es importante que la vayan viendo, analizando e incorporando a sus trabajos, ¿sí? Siempre nos gustaría que fuera antes las cosas. ¿Por qué? Porque el segundo trabajo del año es Ciudad Vertical. Y la verdad que es un trabajo que es fantástico, porque se aprende muchísimo, más allá de algunas críticas, si se quiere, político-académicas que puede tener el tema de las ciudades verticales, que dicen, bueno, trabajan para el capitalismo. No importa nada todo eso, a mí. No importa nada. Me parece que es un trabajo con el que se aprende muchísimo, se hacen cosas fantásticas, estimula la creatividad y siempre se plantea como un desafío. Y este año lo vamos a plantear además como un nuevo desafío, porque vamos a mejorar lo que venimos haciendo, lo vamos a reversionar, vamos a profundizar en la hibridez. Así que cuanto antes terminemos este trabajo, mejor vamos a poder desarrollar el resto. Eso es todo lo que quería decirle. Te dejé 2 minutos, Leo, no te dejé nada. Buenísimo, no, está todo planteado, me parece bárbaro. Uno a veces, los problemas no se resuelven si no se piensan primero, ¿no? Saber pensar, saber hacer. Me parece que nosotros laburamos mucho en la inserción urbana, en las proporciones, llenos y vacíos, y ahora nos tenemos que meter adentro de las tipologías, y meterse adentro de las tipologías es todo esto que contó Dani, o sea, las variables, proporciones de planta, cómo se circula, posición de elementos de infraestructura como los núcleos verticales, y después, bueno, organizaciones ya de subsistemas, ¿no? El estructural, los sistemas de húmedo. Me parece que todo eso juega con la composición en términos de sistema de medidas, o sea, hay que ser hábil. Me gustó eso que mostró Daniel, como un rectángulo vacío que uno por proporciones interpretaba es una tira. Digo, bueno, piénselo así, tengo un vacío, le pongo un núcleo, cómo organizo la circulación y las posibilidades, que ahí también está un poco la matemática, ¿no? Esto de la suma, la resta, la multiplicación, división, tiene que ver con los sistemas de medida, o sea, cómo de una medida mínima, ponerle un dormitorio, 280, 250, no sé, según cómo los agrupes, porque vos juntás 2 y tenés 5 metros, o sea, buscarle los sistemas de medida y las proporciones. Y bueno, meterse adentro de las tipologías, me parece que ese es el desafío, y lograr todas las cualidades de
de la vivienda, ¿no? que planteó Daniel desde los modos de habitar, la flexibilidad y la transformabilidad. Bien, Dani y Maxi, ¿a qué hora vamos a las comisiones? Y ahora, -10 puede ser. Dale, Perfecto. Listo, entonces pasamos a las comisiones -10. dale, dale.